acerca de la palabra de Dios. Como saben, hemos estado todos estos últimos domingos estudiando, aprendiendo, recordando acerca del libro de Juan. Y hemos estado hablando de varias cosas acerca de Jesús. Sí, en esta mañana hay un tema muy importante, un tema muy interesante y un tema que espero que Dios nos hable a cada uno de nosotros, que sea Dios hablando a cada uno de nosotros para poder aplicarlo a nuestras vidas. Porque una cosa es aprender, una cosa es estudiar, una cosa es leer la palabra de Dios, pero algo importantísimo también es aplicarlo a cada una de nuestras etapas, de nuestros momentos. eh, y bueno, vamos a ver lo que Dios tiene preparados para nosotros en esta mañana. Antes de comenzar a leer el pasaje de hoy que está en Juan 13, por si pueden ir buscando en sus Biblias, pero antes de eso quiero ponerles dos ejemplos que uno es inventado, creo que a nadie le ha pasado así o de pronto sí ha pasado, pero no tan extremo, y el otro sí es una realidad que vi en un matrimonio. El primero es que imagínese que usted está cumpliendo años. Esas personas que van a cumplir 18, las chicas que van a cumplir 15 años, de pronto los más adultos que llegan a los 50 años, a los 60, cuando uno cumple 30 años. Es un momento especial, ¿cierto? Es un momento que cada uno de nosotros como que dice, uy, quiero preparar una muy buena reunión, quiero invitar a las personas que ama y usted mismo empieza a planearlo y coordina todas las cosas y hace todo, separa el lugar, hace todo y al final llega mucha gente, todos los familiares, todos los amigos llegan, pero resulta que ninguno le ayuda a usted. Usted termina haciendo todo solo. Entonces, usted es el que hace la comida, usted es el que la sirve, usted es el que toma las fotos, usted es el que hace todas las cosas y al final el homenajeado que era usted, pues no se siente tan homenajeado sino termina haciendo todas las cosas. Ese es el primer ejemplo. Y el segundo, en un matrimonio que estuve hace varios años atrás, vi algo muy, muy bonito que hizo la pareja que se estaba casando, los esposos. Después de la ceremonia, o durante la ceremonia, mejor, ellos tenían una corte, ¿sí? La corte son las chicas y los chicos que los acompañan a ellos y son todos bonitos y todos andan como vestidos igual. Entonces, ¿ahí qué pasó? Ellos se arrodillaron y empezaron a lavarle los pies a cada uno de ellos. Sí, eso me pareció algo muy bonito, un detalle, obviamente tenía su significado de servicio, pero algo mucho más chévere fue que cuando ya empezamos la recepción del matrimonio, era una comida y normalmente en ese momento los que se casan, cuando yo me casé fue así, nos vamos a tomar fotos con la corte o hacemos otra cosa, pero esta pareja no hizo eso. Esa pareja lo que hizo fue que estuvo sirviendo a las mesas. Ellos fueron los que se encargaron de servir a cada una de las mesas y fue un detalle que ellos tenían planeado para servir a cada uno de los invitados que ellos tenían en su matrimonio. Eso me impactó mucho, nunca lo había visto, no lo he vuelto a ver, pero sí me pareció muy especial porque fue un detalle que ellos tuvieron con sus invitados. Sí, ellos tomaron la decisión de hacerlo. El anterior ejemplo, el homenajeado como que cuadró todas las cosas, pero nunca se imaginó que él tenía que hacer todas las cosas al final. Ahora sí, acompáñeme a leer Juan 13 del 1 en adelante. Vamos a leerlo en Reina Valera por si usted está es desde su casa, en el celular, en la Biblia física, también en la pantalla también lo van a poder ver, que Miguel nos está ayudando poniéndolo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos, perdón, con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos.
Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Eso está en Juan 13, del 1 al 17. Padre, yo en esta mañana vuelvo a orar a ti, Señor, para que seas tú hablándonos en esta mañana por medio de tu palabra, Señor, por medio de estos versículos, este pasaje tan importante que es de ejemplo para cada uno de nosotros, Señor. Sé tú guiándonos a cada uno de nosotros. Úsame a mí en esta mañana para poder hablar, para poder explicar lo que tengo en el corazón, lo que tú me has mostrado, Señor, y lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor. Que cada uno de nosotros estemos atentos, que podamos parar un momento si estamos ocupados en otra cosa, Señor, si es posible parar y prestar atención unos minutos, Señor, a lo que tú quieres decirnos en esta mañana. En Cristo Jesús, amén. Ok, entonces el contexto, ¿sí? Antes de todo esto que está pasando, todo lo que leímos cuando Jesús decide o toma la decisión de lavar los pies de sus discípulos, era un día muy importante, era la última cena, ¿sí? De ahí ahorita Chris nos estaba recordando algunas cosas donde estaba la institución de la cena del Señor. Jesús había mandado a unos de sus discípulos a mirar un lugar que él ya había reservado. Él dijo: vayan a ese lugar, allá les van a prestar el lugar, y es el aposento alto, ¿sí? Era un momento súper especial porque era el último momento, por así decirlo, que él iba a estar compartiendo con todos ellos una cena, una comida. Sí, era algo especial. Ellos no dimensionaban las cosas que iban a pasar esa noche, el día después, pero Jesús sí, Jesús sabía lo que estaba pasando. Y no sé si a usted le ha pasado que ha tenido una cena en su familia con amigos especial, que usted planea las cosas así como hablaba ahorita del ejemplo del cumpleaños o de una celebración, de un aniversario, usted planea las cosas, pero de pronto que usted supiera: uy, esta es la última vez que voy a volver a ver a estas personas completas. Sí, esta es la última vez que voy a tener la oportunidad de estar tranquilo con estas personas. Creo que usted estaría también como muy conmovido y estaría muy sentimental, por así decirlo. Adicional, algo que hay que tener en cuenta es en qué época estaban, ¿sí? En esa época el tema de lavar los pies se solía hacer porque todos ellos andaban en sandalias, no tenían medias, no tenían tenis, no tenían zapatos cerrados. Adicional, las calles del lugar, pues había mucho polvo, no eran como las de ahora, aunque acá en Bogotá a veces uno también termina más embarrado que en otros lugares, pero era un contexto diferente y cuando usted llegaba a una casa, lo primero que tenía que limpiarse eran los pies, porque era lo que estaba más sucio, inclusive más que las manos. Ahorita estamos con todo el tema del tapabocas, del lavado constante de las manos. En ese momento el lavado constante de los pies también era muy importante porque estaban completamente sucios, ¿sí? La tradición o el contexto que estaba en esa época era que las personas también se sentaban a comer, pero no era un comedor como los de ahora que tenemos sillas altas, sino era en cojines. Entonces todos estaban sentados en el piso, por así decirlo, y las mesas eran bajas. Entonces los pies los tenían más expuestos, ¿sí? Yo en un comedor me siento y pues los pies, si estoy descalzo no me los van a ver mucho, si tengo las uñas largas o sucias no me las van a ver mucho, pero en ese momento sí, porque los pies obviamente quedaban cruzados y se veían los pies ahí al lado de la comida. Entonces era muy importante tener aseados los pies. Normalmente el anfitrión o el dueño del lugar servía a las mesas, ¿sí? No era esa persona que iba y servía los platos o hacía todas las cosas, pero el anfitrión se encargaba de proveer ese servicio, ¿sí? Normalmente no lo hacía él, sino tenía unos siervos. Y estaba leyendo y dicen que el trabajo de lavar los pies de las personas lo hacía el siervo más bajo, ¿sí? Como la persona que era como el más insignificante de todos, ese era el que le tocaba esa tarea, porque póngase a pensar una persona caminando todo el día en sandalias, los pies sucios, oliéndole a maluco, y pues que alguien tenga que lavárselos, enjugarlos con una toalla, pues no era algo tan cómodo en ese momento, ¿sí?
Ninguno de sus discípulos tuvo la iniciativa de hacerlo, ¿sí? Vuelvo al ejemplo del comienzo de esa persona que está cumpliendo años y ya tiene el lugar listo, está todo listo y él espera que alguien diga, venga, yo le ayudo a servir la comida, venga, yo le ayudo a tomar las fotos, venga, si usted es el que está cumpliendo años, venga, siéntese y acomódese. Aquí pasó algo similar. Si ninguno de sus discípulos se percató, ninguno de sus discípulos tuvo la iniciativa de decir, no, venga, yo voy a lavar los pies de los demás, ¿sí? Sino Jesús fue el que lo hizo. Y ya entrando un poco en contexto de lo que estaba sucediendo, es ver cómo el Señor una vez más nos da un tremendo ejemplo en este caso de servicio. Obviamente en esa época lavar los pies era algo diferente a lo que podríamos entender ahora, pero veámoslo de la manera de servicio, veámoslo de esa manera en que usted necesita en su casa, en la iglesia, en algún lugar donde usted esté, que alguien lo ayude o le sirva en algo que no es tan fácil de hacer. Por ejemplo, cuando usted invita a muchas personas a su casa, y chévere, la pasa chévere, tiene su visita, tiene su reunión, hace la comida, pero esa parte de lavar toda esa loza que queda, sí, todos esos trastes, todas esas ollas, esa es la parte compleja, ¿cierto? Y a uno le toca hacerlo a veces, ¿sí? Y es como ese tipo de cosas que a veces uno quiere evitar y uno quiere que otras personas hagan. Y vamos a empezar a ver cómo Jesús es el siervo de Dios, pero más que ver a Jesús, que ya todos sabemos quién es Jesús, sabemos qué ejemplo hizo, es cómo nosotros como creyentes, cómo nosotros como hijos de Dios, también debemos servir a los demás. Y vamos a ver algunas cosas que están acá en este pasaje, pero que también he querido como sacar un poco para verlas un poco a detalle. La primera es una palabra que es muy conocida, pero muy difícil de imitar, muy difícil de cumplir, que se llama humildad. ¿Sí? Hay una frase que le pido el favor a Miguel que me ayude a ponerla ahí en pantalla, que la estuve leyendo en estos últimos días y me pareció muy interesante esa frase y dice, la humildad no es pensar que eres menos, es pensar menos sobre ti. Y muchos de nosotros decimos, no, yo soy humilde porque es que yo pobrecito, y es que yo no tengo, y es que yo pobrecito y pobrecito, y no solo es eso, o no es eso, es pensar menos sobre ti, ¿sí? Es cuando yo pongo por encima de mi comodidad, es cuando yo pongo por encima de mis deseos a los demás, ¿sí? Y Jesús obviamente lo hizo. Jesús no llegó allá a comer y a pasarla chévere y ya, sino que él antes de eso se paró, se ciñó esa toalla y empezó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. Imagínese esa escena donde cada uno de sus discípulos empieza a Jesús a llamarlo. Venga usted, venga Mateo. Sí, cuando llega Pedro, entonces ya estábamos leyendo ahorita que Pedro decía, no, 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 a mí no. Ya después él le explica y está todo eso. Lo que vemos ahí que ya Jesús le está diciendo. Y es un tema que impacta. Yo creo que cuando uno está en un lugar y el anfitrión empieza a servirle a uno tan bien que uno ya le da pena como no, espero yo también le puedo ayudar. En este caso, cada uno de sus discípulos yo me imagino que se sintió súper mal cuando ya Jesús empezó a hacer eso, ¿sí? Ninguno tuvo la iniciativa al comienzo. Ya después cuando se dieron cuenta que lo estaba haciendo, dijeron, uy, creo que nos equivocamos, nosotros también hubiéramos podido ayudar al maestro, ¿sí? Humildad, en ese caso fue hacer lo más bajo y hasta a los que nos traicionan, porque ahí leyendo el pasaje también, imagínese cuando le tocó el momento a Judas, que Jesús le dijo, Judas, te toca a ti, ven, te lavo los pies. Yo creo que eso fue un momento complejo, pero también Dios, por medio de este pasaje, o Jesús siendo el ejemplo en este pasaje, nos enseña que muchas veces tenemos que servir a personas que nos traicionaron o que nos van a traicionar o personas que de pronto tuvimos alguna dificultad. Y creo que es ahí donde el servicio cuesta más, ¿sí? No es lo mismo yo llegar a mi casa y servir a mi esposa y a mis hijas que las amo con todo mi corazón que ir a otro lugar donde de pronto con una persona que no me la llevo bien, una persona que tuve una discusión, una persona que me traicionó en algún momento, también tener que servirla. Estoy seguro que cuesta mucho más servir a esa persona, pero Jesús lo hizo.
Algo muy importante es dejar el orgullo a un lado. Hay otra parte que es muy importante, que es saber quién soy yo, saber quién soy. ¿Usted sabe quién es usted? No de esos que están por ahí que salen, ¿usted no sabe quién soy yo? Y hacen unas barbaridades y unas cosas. No. Pero aquí también es importante, y me voy a devolver al pasaje, está en el versículo, en el 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. ¿Sabía Jesús quién era? Claro que sí. De hecho, estoy seguro que en ese momento, en esa sala, el único que sabía realmente quién era Jesús. Los demás de los discípulos de pronto estaban un poco confundidos en su rol, en qué tenían que hacer. Ellos no se imaginaban qué iba a pasar después de esa noche y cómo Dios los iba a usar hacia adelante. Y una de las preguntas que nos tiene Dios en esta mañana con nosotros es esa. ¿Usted sabe quién es? ¿Usted sabe qué dones tiene? ¿Usted sabe qué talentos tiene? ¿Usted sabe qué llamado tiene en un ministerio, en una iglesia? ¿Usted sabe usted quién es para el Señor? De acuerdo con la capacidad de cada uno de nosotros, Dios demanda nuestro servicio. Le vuelvo a decir esa parte. De acuerdo a la capacidad que usted tiene, Dios le va a demandar un servicio. ¿Sí? Dios conoce a cada uno de nosotros. Dios nos conoce el contexto que tenemos, las ocupaciones que tenemos, pero también sabe las cosas buenas que tenemos, lo que les decía ahorita, los dones, los talentos, y Dios va a demandar cosas. Cuando usted sabe que puede hacer algunas cosas y no las hace, ahí es cuando Dios le va a decir, pero si te capacité para eso, Camilo, te di dones, te di talentos para hacer ciertas cosas, ¿por qué no estás sirviendo? Pero también Dios es muy consciente cuando hay personas que están en un contexto complejo, que realmente no pueden servir en ciertas cosas, pero ojo, no quiere decir que uno diga, no, es que como estoy en este contexto no puedo servir, no, es diferente. Puede servir de una manera diferente, puede servir en su casa, por ejemplo, puede servir en el contexto en el que usted esté, pero siempre va a haber una oportunidad de servicio. Estoy seguro que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado muchas y nos va a dar más oportunidades de servicio. Pero aquí lo clave es entender quién soy yo, qué cosas espera el Señor de mí. Y en ese caso Jesús sabía y lo tenía clarísimo quién era Él. Jesús podía darlo todo porque es Dios, ¿sí? Y así lo hizo. No solo lavó los pies de los discípulos, Él estuvo en pos de ellos y de muchas personas cuando estuvo acá, sirviendo 24/7, le pongo yo. Yo veo que Jesús nunca paró, nunca paró. Sí, una vez estaba durmiendo y le tocó levantarse a calmar los vientos porque ya sus discípulos estaban asustados. Sí, no tenía un lugar fijo de descanso. Jesús siempre estaba en pos de los demás. Y yo he conocido personas en mi vida que no son como Jesús, obviamente, porque el nivel es muy, muy, muy allá, pero sí las he visto con una actitud de servicio increíble, que son personas que siempre están activas sirviendo al Señor y a los demás, que siempre están sensibles a ese servicio, ¿sí? Hay personas que yo, como que yo lo he aprendido mucho con mi esposa, y de pronto porque soy hombre, no lo sé, porque soy yo, mejor dicho, no voy a decir que los hombres somos todos así, pero no soy tan sensible al servicio o a las cosas, a los detalles, y las mujeres sí son más sensibles a los detalles de algunas cosas, y a veces pasan situaciones, no sé, uno, o en mi caso, porque no quiero generalizar, después todos los hombres me van a decir, no, pero yo no hago así, pero de pronto sí. Estoy manejando, sí, estoy manejando y uno de hombre está manejando y estás manejando. Yo no puedo hacer otra actividad y a veces mi hija me habla o mi esposa me dice algo y yo estoy concentrado manejando porque tengo que voltear o hacer algo. Yo soy súper disperso y me pierdo súper fácil en la ciudad y voy por un lado y termino en otro y estoy manejando y no me doy cuenta que al lado hay un señor pidiéndome dinero o pobrecito el niño o pobrecito la persona que estaba ahí y a veces no soy consciente de eso y me falta ser más sensible. Es un ejemplo, sí, es un ejemplo. De pronto dirán, no, pues eso es un ejemplo, pero hay cosas mucho más importantes donde no soy sensible.
Y de pronto Dios en esta mañana a todos nosotros nos está diciendo, ¿qué tan sensible es usted sirviéndome a mí? No solo en la iglesia, no solo un domingo de 10 a 12 o de 7 a 12, ¿sí? Una vez a la semana, no solo se trata de eso. Yo creo que hemos aprendido con todo este tema de la virtualidad, todo lo que en este último año hemos hecho, a que no se trata de un lugar, ¿sí? No se trata de un domingo, no se trata de una fecha, de un horario, sino se trata de todo el tiempo estar haciendo las cosas. Y ahorita Chris lo decía en los anuncios, decía, no hemos parado como iglesia. Hemos seguido con muchas cosas, y es cierto, y la gloria sea para Dios que las cosas se siguen haciendo. Pero consideramos que hay muchas más que se pueden hacer. Piense usted en este último año cómo ha servido al Señor. Sí, si yo pudiera preguntarle a cada uno de ustedes en este último año qué cosas ha hecho para servir a su Señor, en la obra, en la iglesia. Y usted dirá, no, pues es que imagínate que Camilo, que yo era ujier, pero pues los ujieres en estos últimos meses, pues no, pues es que no se puede, no hay espacio, entonces pues no he podido servir. Otro me puede decir, no, pues es que imagínate que yo era la persona que me encargaba de X labor en los domingos en la iglesia y pues ahorita como no nos estamos reuniendo, pues no he podido servir, ¿sí? Y nosotros somos tan, tan hábiles, por así decirlo, en crear excusas para todo. No, es que estoy ocupado, el trabajo, los hijos, mi esposa, mi estudio, estoy con muchas cosas, estoy reventado, no tengo tiempo para nada. Pero al final, ¿será que si Dios permite que tengas capacidades, también te va a dar la capacidad de organizar tu tiempo, tal vez? Sí, y yo lo he podido comprobar en mi vida. He podido comprobar en mi vida que a veces he tenido muchas más cosas que hacer, pero Dios ha permitido organizarme para poder servirle un poco de lo que Él quiere que yo sirva. Hay un pasaje que está en Lucas 22-27. Dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Sí, y muchas veces yo creo que en mi condición yo necesito es que me sirvan, ¿sí? En mi condición yo llego acá y necesito es que me sirvan, ¿cómo así que las cosas no están listas? O llego a mi casa y digo, no, yo necesito es que me sirvan, pero no. Muchas veces Dios también está demandando de nosotros que nosotros seamos los que sirvamos a los demás. Y ahí es cuando debemos pensar cómo está ese nivel de orgullo en nuestra vida. Evidentemente, si nuestro nivel de orgullo está muy alto, el nivel de humildad va a estar muy pequeño o casi nulo, ¿sí? Y es ahí cuando queremos o necesitamos empezar a trabajar en eso. Primero, en buscar ser humildes de corazón, ¿sí? No esa falsa humildad del pobrecito, sino ser humildes y pensar en los demás, dejar el orgullo a un lado para poder servir al Señor. Porque muchas veces yo, listo, vamos a servir, pero tengo una actitud incorrecta. Tengo una actitud que no es la que a Dios le agrada. Ahí es cuando Dios me dice, no, 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 espere un momentico, vaya, revise bien su vida, porque usted es una persona muy orgullosa, ¿sí? Hay un ejemplo, y quiero pedirle el favor a Miguel que ponga la imagen. Es una estatua, o sí, como una estatua que está en Dallas, en el Instituto Teológico de Dallas, que es de Jesús lavando los pies de Pedro. Sí, es un monumento en bronce y es pues muy bonito y todo, pero algo que me causó curiosidad, que estaba leyendo y lo confirmé esta mañana con Chris, que él conoce en vivo esta imagen, es que para poder ver la cara de Jesús, si ustedes se dan cuenta, no sé si se alcance a ver, pero el pelo de Jesús está como hacia adelante, como cubriendo su cara, su rostro. Para poder ver a Jesús, la cara de Jesús, las personas tienen que agacharse completamente para ver su cara. Y me parece algo espectacular porque nuestra vida debe ser así. Muchas veces para ver realmente a Jesús, para conocer realmente a Jesús, yo debo agacharme, yo debo humillarme, ¿sí? Y ahí es cuando hay algo que también he nombrado acá, que es el servicio integral. ¿Cómo estamos sirviendo en todo momento? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de tu vida? ¿Qué quiere Dios de ti en este momento? Tú puedes decir, no, pero es que yo tengo muchas ocupaciones, pero Dios quiere algo de ti. O tú puedes decir, no, es que con mis hijos no puedo. O es que con mi esposo, con mi esposa, tengo mucho trabajo, tengo otras obligaciones en la iglesia, pero Dios quiere algo más de cada uno de nosotros y estoy completamente seguro
que Dios nos está mostrando con nosotros en este momento qué cosas más podemos hacer. A mí en mi vida me pasó en la iglesia, hablando del ministerio, una época que hacía muchas cosas, sí, estaba metido en muchas cosas, uno de joven, soltero, tenía más tiempo y estaba metido en tantas cosas que me di cuenta que no estaba sirviendo de corazón al Señor, porque estaba siendo una persona orgullosa, que no era humilde, ¿sí? Y hacía las cosas como por agradar a los demás y para que vieran que Camilo estaba ahí, que estaba en la reunión y que estaba en las cosas y que ayudaba y colaboraba en todo. Y las cosas salían bien, de pronto sí, de pronto no, pero era por misericordia de Dios, porque mi actitud no era la correcta, ¿sí? No tenía humildad, ¿sí? Y Dios en mi vida me enseñó eso mucho, en decir, ¿sabe qué, Camilo? Prefiero que no haga nada de esas cosas que está haciendo, sino que primero vaya y se humille delante de mí, y literalmente humillado para mirar el rostro de Jesús, humillado, agachado, para reconocer quién soy, ¿sí? Para reconocer quién es Dios en mi vida y ahí sí empezar a servirlo con una actitud correcta. Y ese es un ejemplo físico que Jesús hizo. Jesús le tocó arrodillarse frente a sus discípulos, ¿sí? Tenía una toalla y los estaba limpiando con uno de ellos y los estaba secando sus pies. Qué fuerte que el mismo Dios tuvo que humillarse delante de unos hombres para lavarles los pies. Pero créanme que eso fue una enseñanza para ellos esa noche que les marcó su vida. Yo me imagino que cada uno de ellos quedó marcado viendo a Jesús lavándole esos pies sucios, esos pies cochinos, esos pies sudorosos, ¿sí? Yo espero que Dios también nos haya marcado la vida a cada uno de nosotros, viendo cómo Él usa personas, usa situaciones, usa momentos para mostrar el amor que nos tiene a nosotros, para servirnos a nosotros. En mi vida yo he podido experimentar eso, he podido ver cómo Dios ha usado tantas personas, tantas situaciones, a la iglesia en general, para servirme, ¿sí? Y son cosas y detalles que han marcado mi vida que yo digo, wow, qué ejemplo de servicio esta familia, qué ejemplo de servicio esta persona, qué ejemplo de servicio esta iglesia, ¿sí? Y Dios quiere eso de nosotros en esta mañana. Él quiere que nosotros seamos un ejemplo en servicio. Hay cosas increíbles que yo veo que pasan semana a semana en la iglesia. Y lo repito, no han parado. De pronto al principio de la pandemia obviamente tocó parar sí o sí porque estábamos en cuarentena, pero me le quito el sombrero a muchas personas de la iglesia que han seguido, se han inventado cualquier cantidad de cosas para hacer las cosas virtuales, las clases, los cultos, la alabanza, los ministerios. Y yo digo, wow, es meterle la ficha a las cosas y estar convencido de que se puede. Pero imagínense que en marzo del año pasado hubiera pasado algo como esto. No, imagínate que pues no nos podemos reunir, todos los tres ancianos hablan y dicen, no, pues cerremos la iglesia y no se puede hacer nada, nos cruzamos de brazos y pues que cada uno mire a ver qué hace. Y hubiera sido terrible, ¿sí? Si aún con todo lo que se ha podido hacer por la gracia de Dios y nos ha costado, no es lo mismo, sufrimos, a veces nos hace tanta falta ver a las demás personas, congregarnos todos presencialmente. Imagínense donde nuestros ancianos o el liderazgo de la iglesia en general hubiera hecho, no, pues no se puede hacer nada. No, nos reinventamos y este mundo se reinventa con muchas cosas, ¿sí? Y nosotros también tenemos que buscar la manera de servir. Ah, bueno, ya no hay presencialidad o no hubo presencialidad porque anhelamos que ya pronto haya. Pues venga, yo aprendo de computadores y yo les digo a ellos que yo les ayudo en las transmisiones, ¿sí? O venga, yo pues no sé cómo funciona esto de Zoom, pero pues yo dirijo una oración de culto de oración los jueves, ¿sí? O bueno, me conecto y cuento mi testimonio a otras personas y oro con otras personas. No sé, tantas cosas que se pueden hacer. Y algo que yo aprendí en mi vida es que el servicio al Señor no solo es de los domingos, no solo es en la iglesia. Lo que Dios más espera de nosotros es que vamos a hacer los otros 6 días de la semana. ¿Cómo estamos en nuestra casa? Pregúntese, ¿usted está sirviendo en su casa? ¿Usted está sirviendo en el lugar donde usted pasa la mayoría del tiempo? La mayoría, o algo, sí, muchos en mi caso ha sido, sí, he estado en el último año muchísimo tiempo en mi casa, que me ha alegrado mucho el corazón. Pero de pronto a algunos de ustedes les ha tocado ir a su trabajo, tienen que salir.
¿Usted está sirviendo en su trabajo? ¿Usted está sirviendo en el contexto en el que usted se mueve? Cada uno de nosotros, lo decía al principio, está en una etapa diferente. Algunas están siendo, ahorita son mamás de niños pequeños, como el caso de mi esposa. Algunos son solteros, algunos ya son mamás o papás de niños ya más grandes. ¿Sí? Hay unos que no tienen hijos. Hay personas que ya están cuidando a sus papás. Cada uno de nosotros tiene diferentes momentos y diferentes contextos, pero Dios quiere en esta mañana que cada uno de nosotros se examine y revise en qué puede servir. ¿Sí? De pronto el servicio que Dios quiere en este momento para usted es estar en su casa cuidando a sus hijos. ¿Sí? Y a veces uno se puede sentir mal por eso. No, es que no puedo salir, no puedo hacer cosas porque estoy acá con mis hijos. Pero de pronto ese es el servicio que Dios en esta etapa de su vida tiene para usted. Enseñarles, criarles, evangelizarlos para que nazcan de nuevo en algún momento de su vida. Algunos de nosotros por salud, algunas personas no han podido salir de sus casas por salud porque se quieren cuidar y está bien. Pero buscar la manera de servir a otros, ¿sí? Estar orando por la iglesia, estar orando por otras personas, ¿sí? Los que podamos salir o los que estamos saliendo, ayudemos a otros. En esta ciudad muchas personas han perdido el trabajo en este último año. Estaba en la semana pasada, estuvimos en reunión de tesoreros de aposento y un informe que daban era que más o menos el 30-40% de las ofrendas se había caído versus el 2019, que fue bastante alto. Y yo decía, wow, Dios es fiel porque nosotros crecimos en ofrendas el año pasado versus el 2019, que es algo increíble. O sea, pero Dios es fiel y nosotros hemos sido fieles con eso. Pero también estuve ese mismo día en una reunión de asamblea de mi conjunto, que fue larguísima, no me gustan mucho, pero contaban muchas personas quejándose que sin trabajo, que no tienen cómo pagar la administración, que tienen un montón de deudas, y veía la realidad de este mundo y es que muchas personas están mal, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar a esas personas? Anoche me pasó algo curioso y no lo cuento como por decir, uy, ese Camilo, ¿cómo ayuda? No, fue algo sencillo, pero no sé, en un momento dije, no lo voy a contar, pero ahorita lo cuento, y es que me fui anoche tarde, como a las 9 de la noche, al Éxito a comprar unas cosas, y iba entrando, y siempre ahí se hacen unas personas vendiendo las bolsitas de basura, ¿sí? Pero esta vez, y yo procuro comprarle la bolsita porque me sirve para la casa y puedo ayudar a la persona, pero esta vez de lejos noté algo diferente. Me noté una pareja con una niña, tenía más o menos la edad de mi hija Emma, y me sentí como, sí, o sea, como que Dios me puso en los zapatos de ellos un segundo, y yo dije, terrible, 9 de la noche, esas personas esperando poder vender esas bolsitas para irse a dormir en una piecita que pagan. Yo me lo imaginé en un segundo, Dios me lo puso en mi cabeza y el Señor me dijo, por favor, ¿me puede comprar estas bolsas? Es que si no vendo estas bolsas hoy, no tengo para ir a dormir en un lugar con mi hija. Yo no sé si era verdad o no, porque muchas otras veces me ha pasado que cuentan la historia y ha sido mentira, ¿sí? Porque después los vuelvo a ver contando una historia similar. Sí, pero ahorita no va el caso de eso. Y yo le compré las 4 bolsitas, eran 8.000 pesos. Y con eso dijo, no se imagina lo que acaba de hacer por mí. La niña dio las gracias, la señora dio las gracias. Se fueron felices porque ya tenían para ir a dormir. Sí, eso me partió el corazón. Decir, gracias a Dios mis hijas están en mi casa durmiendo cómodamente. Y yo estoy acá así 9 de la noche haciendo mercado, pero tengo el dinero para comprar las cosas. Me partió el corazón. Les repito, no sé si era verdad o no, yo creo que sí porque ver a esa niña así tan feliz de que ya se podía ir con sus papás, le acababan de regalar un unicornio de peluche y estaba feliz con ese unicornio. Y yo decía, son pequeños detalles que para muchas personas 8.000 pesos puede ser mucha plata y para otros puede ser algo poco. Pero son esos pequeños detalles que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y es un ejemplo. Hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer por los demás. Piensa en las personas de la iglesia, piensa en las personas de tu familia. ¿Cómo somos tan orgullosos y tan egoístas que no estamos sirviendo a los demás? Dios quiere que cada uno de nosotros sirva en todo momento. Pero algo importante y algo clave que también está aquí cuando estábamos leyendo al principio, está en el versículo, en el primer versículo, en el 13:1 dice,
Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y otra palabra clave, aparte de humildad, aparte de dejar el orgullo, aparte de saber quién soy yo, es el amor. ¿Sí? Algo clave para poder hacerlo es el amor. Si yo no tengo amor, primero por Dios, primero por Cristo, no voy a servir a los demás de una manera correcta. Yo tengo que amar primero a los demás para poder servirlos. Obviamente es mucho más fácil, y lo decía ahorita, para Jesús fue más fácil de pronto lavar los pies de Pedro que los de Judas. No lo sé, de pronto sí, pero él los amaba a los dos por igual. No importando que Judas lo iba a traicionar. Jesús ya sabía que iba a pasar. Y algo clave es el amor, hermanos. Y hay un versículo que está en Gálatas. En Gálatas 5, 13, 14 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estamos amando a los demás? Es una pregunta muy similar a cómo estamos sirviendo a los demás. ¿Sí? Jesús nos amó tanto, Jesús sirvió 24/7, pero no solo fue ahí, sino que Él sanó personas, enseñó a personas, ayudó a personas, resucitó personas, estábamos recordando en esta mañana. Pero lo más importante es que murió por cada uno de nosotros. Fue el mayor acto de servicio que una persona puede hacer. Y en este caso Dios mismo lo hizo, que fue morir por cada uno de nosotros. Y de pronto en esta mañana Dios nos está diciendo a nosotros, usted debe morir algunas comodidades, usted debe morir algunas cosas que usted tiene en su corazón para poder servir a otros. ¿Sí? Pensemos en eso, ¿qué sacrificios quiere Dios que yo haga para poder servir a los demás? Porque para servir, muchas veces cuando el servicio es fácil, pues yo lo hago, porque no necesito ningún sacrificio. Pero cuando ese servicio demanda sacrificio de mi parte, ahí es cuando lo pienso más, ¿no? Pero créame que va a ser mucho más fácil porque Jesús es el ejemplo aquí en esto que estamos leyendo, y es que si es humilde, si ama al Señor y ama a los demás, va a poder servir sacrificialmente más a los demás. Miren, yo me considero una persona que he podido mejorar un poquito, pero me considero que no soy servicial, y antes era peor, antes de casado. Y Dios puso en mi vida Aleja, y sé que a muchos han puesto a su pareja, tanto esposo como esposa, para pulirlo a uno y para enseñarle, pero no era tan sensible, no era nada sensible al servicio de los demás. Ahorita he podido aprender un poco, pero ¿saben para mí qué es más fácil? Servir a mi esposa, servir a mis hijas, porque las amo. Sí, las conozco, estoy con ellas todo el tiempo. Y Jesús conocía a sus discípulos y los amaba. Y por eso los sirvió. Pero también Dios demanda que sirva a otros que de pronto no conozco también o no amo tanto. Sí, y ahí es donde está el reto. Y quiero pedirle el favor a Cris que me ayude con una canción para terminar, y pensar en eso. Mientras Chris va acomodándose y va tocando el piano, también algo que yo pensaba en estas semanas, en estos últimos días, era ¿por qué solo los pies? Jesús les decía a ellos, solo los pies. En el versículo 9 dice, el que está lavado no necesita sino lavarse solo los pies, pues está todo limpio. Y algo que yo entendía, y también en estos días meditando en la resurrección de Jesús, en el sacrificio de él en la cruz, Jesús murió por cada uno de nosotros y nos hizo limpios. O Dios, por medio de la sangre de Jesús, nos ve limpios a todos nosotros. Pero en nuestro caminar diario nos ensuciamos, así como ellos se ensuciaban cuando caminaban en el polvo con una sandalia. Nosotros en nuestro caminar diario nos seguimos ensuciando, seguimos pecando, sí. Y tenemos que acudir al Padre para que vuelva y nos lave los pies. ¿Por ensuciarnos los pies perdemos la salvación? No. ¿Por ensuciarnos los pies será que ya no me los puedo volver a lavar? No. Resulta que sí, que Dios cada día está ahí postrado delante de ti. O sea, es una imagen
que no cabe en mi cabeza. No sé cómo explicar, pero imagínese que Jesús cada noche, cada día está postrado delante de usted lavándole los pies. Cuando debería ser al contrario, debería ser yo el que esté cada noche postrado delante de Él, pidiéndole perdón. Pero Él en su amor y en su humildad es el que nos está lavando los pies continuamente y nos está recordando, aquí estoy. Sí, y tenemos que devolverle las cosas al Señor, claro que sí. Obviamente nunca vamos a compensar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero quiero que cantemos todos juntos esta canción pensando en eso, pensando en ese amor que Dios nos ha dado a nosotros, pero también pensando en que yo puedo alabarlo y que puedo servirlo de diferentes maneras. Que Dios permita en esta mañana que usted, que cada uno de nosotros, porque también habla a mí, podamos servirlo más, podamos servirlo de corazón, con una actitud correcta, humildemente dejando el orgullo a un lado. Vamos a cantar. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Sí, Señor, estamos delante de ti en esta mañana, postrados, Señor. Queremos humillarnos, Señor, queremos dejar el orgullo a un lado, Señor. Y queremos decirte que te amamos, Señor. Que te amamos, Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a este mundo a enseñarnos tantas cosas, a servir y no ser servido. En esa condición de ser Dios. Lo que merecía era que todos nosotros lo sirviéramos, pero fue al contrario. Y qué gran ejemplo que ha sido. Ayúdanos a amarte, a obedecerte, a servirte cada día más, Señor. Que dejemos las excusas a un lado, Señor. Que dejemos los peros a un lado, Señor, y dediquemos una vida en servicio hacia ti, Señor. Tú conoces mi capacidad. Tú conoces la capacidad de cada uno de nosotros y qué tanto podemos servirte, Señor. Yo sé que tú no nos vas a exigir más de lo que podamos, Señor. Pero sí vas a exigir de nosotros sacrificio, nos vas a exigir tiempo, y es lo mínimo que deberíamos hacer por todo lo que tú has hecho por nosotros. Esa demostración de ese amor tuyo por nosotros, Jesús, ese servicio hacia nosotros en morir en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy recordamos no solo que tú estuviste crucificado, sino que tú resucitaste. Estás vivo. Estás al lado de Dios, a la diestra de Dios Padre. Y necesitamos de ti, Padre, para poder servir a los demás. Porque nosotros en nuestra carne no vamos a poder. Pero según lo que leíamos, a libertad fuimos llamados no para satisfacer los deseos de la carne, sino para servir en amor los unos a los otros. Sigámosle cantando a nuestro Dios y démosles gracias por todo lo que Él hace. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te
Amén, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, que cada uno de nosotros podamos acercarnos más a ti, Señor, que cada uno de nosotros podamos humillarnos de corazón delante de ti. Muéstranos qué cosas necesitamos quitar de nuestra vida. Muéstranos qué cosas necesitamos sacrificar, dejar a un lado para poder servirte, Señor. Que nosotros nos agachemos literalmente para poder ver tu rostro, como veíamos el ejemplo de lo que veíamos del Instituto de Dallas, Señor. Gracias, Señor, porque nos dejas tu palabra, nos dejaste tu palabra para seguir aprendiendo acerca de todo lo que tú eres, Jesús. Gracias en esta tarde, que sea un buen tiempo, que podamos compartir en familia, que podamos pensar en todo esto, Señor, y que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros aún más. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, iglesia,